también. ¿Qué ha habido? ¡Qué gusto! Hola, doctora Adriana, todo un gusto saludarle y saludar a todos. Muchas gracias. Todo muy bien, trabajando. Bueno. No, los tenemos que ver. Imagínense que también en la junta, pues ya estábamos haciendo así virtual. Y tuvimos un almuerzo, nos invitó Antonio San Clemente la semana pasada. No se imaginan lo rico que pasamos. Duramos casi que hasta las 4 de la tarde. Tomamos vino, echamos cháchara. No, una delicia. Entonces con los amigos es mejor. No invitan, ahí sí. Nos toca empezar otra vez a socializar y a dar tanta bobada. Bueno, entonces arranquemos pues yo ando con las presentaciones. Comienzo por las damas, la doctora Jennifer Bellón Jacobs. Hoy vamos a hablar sobre contratos petroleros y las reflexiones, y algunas reflexiones sobre la adaptación que vamos a tener que hacer con los cambios que se avecinan. Entonces tenemos hoy tres expositores de altísimas condiciones personales y profesionales, arrancando con la doctora Jennifer Bellón Jacobs, con el doctor Carlos Mantilla McCormick y el doctor Tomás Restrepo Rodríguez. La doctora Jennifer tiene su área de práctica en derechos de hidrocarburos y ambientales, abogada. ¿Dónde queda la 89? La primera que hacia allá. Por favor, cerramos los micrófonos. Gracias. Es abogada de la Universidad del Rosario con especialización en Derecho Ambiental de la misma universidad. Actualmente está cursando una especialización en regulación de energía y gas en la Universidad Externado de Colombia. Cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector de hidrocarburos y minas, enfocada en el asesoramiento en asuntos públicos del sector público y privado. Es experta en manejo de comunidades, consultoría ambiental, específicamente en temas de cumplimiento de requisitos y de licenciamiento. El doctor Carlos Mantilla McCormick tiene su área de práctica en Derecho de Petróleo y Gas, cuenta con 30 años de experiencia en el sector petrolero, ha sido vicepresidente y presidente encargado de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, vicepresidente de la Transportadora de Gas Internacional TGI, gerente legal de Occidental de Colombia y asesor de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, así como de empresas operadoras nacionales y extranjeras. Fue agente especial de la Superintendencia Bancaria y abogado de la Cámara de Comercio de Bogotá. Es abogado de la Universidad Externado de Colombia con especialización en Derecho Comercial de la Pontificia Universidad Javeriana. Estudió además maestría en Administración de Empresas en el Instituto Universitario de Administración de Empresas IAD de la Universidad Autónoma de Madrid en España, además de cursos especializados en el Centro de Energía, Petróleo y Derecho Minero y Política de la Universidad de Dundee en Escocia, y también en la Universidad de Yale en los Estados Unidos. Y finalmente el doctor Tomás Restrepo Rodríguez tiene su área de práctica en Derecho de la Energía, además de haber ocupado el cargo de vicepresidente jurídico del Grupo Económico Transnacional Global Energy Development en Colombia. Perdón, ha trabajado en el Energy Charter Secretariat de Bruselas y en Kennedy's UK en Londres. Es abogado y profesor de la Universidad Externado de Colombia. Tiene un LLM en Derecho Bancario y Financiero del Queen Mary University of London, un MBL en Derecho Internacional de la Energía de la TU de Berlín y un doctorado en la Universidad de Hamburgo. Sumado a su trayectoria profesional como investigadora, ha publicado escritos científicos en Colombia y en el extranjero sobre temas de derecho energético, incluyendo un libro sobre servidumbres petroleras. Como se darán cuenta, son personas supremamente preparadas y expertas en el tema de hoy y esperamos tener una charla bien nutrida. Ojalá haya bastante participación, las preguntas y la conversación al final. No sé en qué orden, doctores, van a comenzar, pero entonces les cedo la palabra el público de ustedes. Vale, dale, Carlos. Gracias. Bien. Bueno, buenos días a todos. Es realmente para nosotros un placer estar aquí otra vez en estos escenarios del Colegio de Abogados de Minas, Petróleos y Energía. Y siempre complacidos de tener una audiencia con la que uno puede conversar abiertamente y de manera tranquila algunos temas, sobre todo en mi caso para recibir mucha información y aprender de todos ustedes. Entonces, gracias Adriana, gracias Bernardo por la invitación.
Hace unas semanas, cuando empezamos a hablar con Bernardo de la posibilidad de hacer esta charla, empezamos como a reflexionar sobre cuáles podrían ser los temas. Hace un año, quizás 11 meses, dimos una sobre algo que para ese momento era novedoso, que eran las acreditaciones, con la idea de que las empresas aprovecharan los tiempos para hacer sus valoraciones de si podían acceder a ese instrumento. Pero en esta ocasión había como muchos temas posibles de tratar y por eso derivamos en este título que le dimos a la charla, que son básicamente reflexiones sobre los cambios. Y son reflexiones sobre los cambios porque son varios cambios, unos ya efectivos y otros insinuados, sobre los cuales uno, no sé si les pasa a ustedes, nos pasa a nosotros en la firma, que hemos visto pues mucha reacción, voy a decirlo en términos reales, negativa hacia los cambios por las grandes afectaciones que se avisoran para la industria petrolera, sobre todo en exploración, en producción, bueno, en todas las eslabones de la cadena, pero digamos, lo que más nos toca a nosotros, por donde asesoramos a los clientes, es en exploración, producción y transporte. Y entonces, en esa reflexión con Bernardo, veíamos la conveniencia de hacer un poco de, si se quiere llamarle, estoicismo en este sentido. ¿Por qué no hablamos de las cosas positivas? De las oportunidades que se presentan con los cambios y de allí que dijéramos, bueno, agrupemos un poco de temas, reflexionamos sobre ellos y hablamos de esas oportunidades que al menos hoy tenemos, unas que rigen desde antes y otras que uno ya ve que se van a dar hacia el próximo futuro. Entonces de eso se trata esta charla, es sobre todo invitarlos a una reflexión. Tengo que hacer una advertencia porque un amigo dijo que era muy bueno tener estas charlas para escuchar cuál era el futuro de los contratos de exploración y producción, y no, esa no es, si estaban esperando eso, desafortunadamente no, de eso no se trata la charla, es solo poner unos temas para que los discutamos un poco más tarde. Entonces, adelante con Jennifer, por favor. Espérame. La advertencia es obvia en cuanto a que nuestra responsabilidad nos obliga a mencionar que nuestros clientes no están aquí involucrados en las manifestaciones que vamos a hacer. Por favor, tenerlo en cuenta. Vamos a hablar de 3 bloques específicos de temas. Lo primero, vamos a hablar de las oportunidades en los contratos con la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Entonces, estamos hablando básicamente de contratos de exploración y producción o de solamente contratos de producción, como ya verán. En eso tenemos que hablar de lo que queda en este momento vigente, que son con respecto a la posibilidad de que se asignen nuevas áreas, qué es lo que hay allí, de los contratos ya suscritos, qué posibilidades y oportunidades tienen. Y vamos a aprovechar este segmento para hablar un poco de los recientes regulación en materia de cambios menores para las licencias ambientales y de superposición de proyectos. El segundo bloque vamos a hablar algo de descarbonización, en donde pues, ¿cómo negarlo? Que es el tema de moda, el tema que nos aproximará en los próximos años de manera muy intensa a la industria petrolera por diferentes vías. Y entonces ahí queremos hacer unas reflexiones sobre lo que hay en este momento y lo que se viene en esa materia para la industria petrolera. Y también vamos a ver un poco el último segmento, una mirada rápida a nuevas oportunidades. Entonces empezamos con lo primero, que son los contratos con la agencia. ¿Qué es lo que tenemos en este momento?
alguien podría decir, es letra muerta, pero por lo que se ha anunciado con la llegada del nuevo gobierno, pero es lo que está en este momento vigente. En este momento hay un nuevo reglamento de asignación de áreas que reemplazó el reglamento anterior. Ese reglamento simplifica un poco las cosas como las había descrito el Acuerdo 2 de 2017. Este nuevo reglamento tiene como elementos importantes para señalar que los requisitos de las capacidades ya no están descritos en el reglamento, sino están para que sean dispuestos en los términos de referencia de cada proceso de contratación. Y la razón de eso es básicamente porque se pensaba que los procesos debían tener un diseño específico para el producto que se fuera a ofrecer, el perfil de los inversionistas que se quisiera que participaran en ese proceso y en consecuencia los requisitos pues debían estar ajustados a esa estrategia específica. Si no es lo mismo ofrecer campos menores a ofrecer áreas en costa afuera. Entonces, los requisitos obviamente pueden cambiar y no tienen que estar atados a un solo proceso de asignación de áreas como veníamos en los últimos 4 años con los 4 ciclos del proceso permanente de asignación de áreas. Tiene otros elementos interesantes este reglamento, una menor descripción de los contenidos de los contratos, porque también con la misma visión se le deja a que cada proceso de contratación que se abre diseñe su propio contrato con los elementos necesarios y naturales y convenientes que se vean dentro de los contratos que se ofrezcan para celebrar con la agencia. Hay también una menor descripción en cuanto a derechos económicos, por la misma razón porque recuerdan ustedes que los derechos económicos en el Acuerdo 2 de 2017, el pasado reglamento, pues era bastante extenso y concreto y detallado en cuanto a esos derechos económicos, cuando en últimas es un elemento de contratación, es para una especificidad que debería señalarse en cada uno de los contratos. Por eso también se deja a que cada término de referencia y en específico las minutas contractuales sean las protagonistas para efectos de determinar las contraprestaciones en favor del Estado. Eso a grandes rasgos lo que tenemos con el nuevo reglamento. Luego se dispuso unas modificaciones al que era el proceso permanente de asignación de áreas, entre otras la denominación que se le quiso dar ahora es proceso abierto de nominación de áreas para enfatizar en que hay la nominación como protagonista en ese tipo de procesos. Pero básicamente los elementos del proceso en cuanto a las etapas son las mismas que traía el proceso permanente de asignación de áreas. Este proceso pues incluye como elementos, digamos, especiales o para notar que al igual que en el ciclo 4 ya no se habla de un programa exploratorio para producción y exploración, para contratos de exploración y producción de hidrocarburos, sino del valor económico de exclusividad y que se ajusta la minuta a esas condiciones, en donde ahora sí la gran diferencia es que el principal factor de evaluación es lo que se denomina la gestión de carbono. Y ahí, pues, no se ha dado todavía el primer ciclo de este nuevo proceso, pero cobra mucha importancia entender para dónde quería el gobierno anterior que se dirigiera las propuestas y las vinculaciones de los inversionistas en este tipo de actividades. Entonces, básicamente quedan 3 factores de evaluación para que con ellos se compita dentro del proceso, que son un factor de evaluación denominado gestión de carbono,
valor económico de exclusividad y programa exploratorio, dependiendo del tipo de contrato, cada uno se aplicaría. Por lo demás, repito, es un proceso en donde se puede nominar áreas, donde se hace una oferta sobre el área, se presenta públicamente esa oferta para que se presenten eventualmente contraofertas, y en el caso de que hubiere contraofertas, el ejercicio del derecho a igualar o mejorar esa contraoferta para ahí terminar en las 3 etapas la subasta para poder asignar un área. Esto juega tanto para contratos de exploración y producción como para contratos de evaluación técnica, y tanto para áreas costa afuera como para áreas en tierra, áreas continentales. Entonces, a grandes rasgos, eso es lo que hay hoy. Ya veremos si este proceso se abre de alguna manera durante este gobierno. Se ha anunciado, pues todos lo sabemos, que no va a haber nueva asignación de áreas, pero desde ya hay que advertirlo que sí es posible que se den asignaciones de áreas por diferentes vías. Una es porque se abra definitivamente un ciclo, parece que hubiera una especie de apertura hacia que sí haya algún ciclo para, sobre todo, áreas prospectivas en gas, pero pues eso creo que no lo podemos determinar por ahora, y de eso no se trata en esta charla. Lo que sí es muy probable que ocurra es que haya procesos de asignación de áreas producto de la conversión de contratos de evaluación técnica hacia contratos de exploración y producción como un derecho contractual ya adquirido en esos contratos de evaluación técnica, y a la agencia le corresponderá determinar si ese contrato de exploración corresponde asignarlo si se cumplen los requisitos para ello. El otro tema que podría darse, vamos a hablar más adelante, es con respecto a áreas de vueltas. Entonces, ahí lo dejo ahí para que ustedes sepan que pues, en este momento está la reglamentación, que si se quisiera abrir a un nuevo ciclo del proceso permanente, que ahora se llama proceso abierto, tendría que hacerse algunos ajustes, ya veremos cómo los determina la nueva administración, pero allí está la reglamentación dispuesta. Por otra parte, hay la posibilidad de acogerse al nuevo reglamento y a la nueva minuta. Y esto lo traigo en particular porque puede ser de interés de las empresas cuando encuentran que es posible acceder a un tribunal de arbitramiento internacional para contratos ya suscritos que no tienen dispuesto ese tipo de instrumento para resolver sus controversias. Esta es una pretensión que han tenido la industria desde hace mucho tiempo y que se ha venido dando de manera gradual. En este nuevo reglamento y con esta nueva minuta, pues ahora se permite el compromiso para poder resolver las controversias con el Tribunal de Arbitraje Internacional, y en consecuencia aquellos contratos ya suscritos, si accedieran a este tipo de solución, podrían acogerse de manera particular, inclusive no a todo el reglamento, sino en particular a esta disposición. En cuanto a las condiciones para nominación de áreas de vueltas, esta está regulado en un acuerdo distinto del Consejo Directivo de la agencia. Ahí encontramos un elemento interesante que se va a dar muy próximamente, ya que el año entrante vence el último contrato de concesión que, dado su potencial, lo que entiendo es que es posible continuar desarrollando actividades de explotación en ese campo, y en consecuencia la agencia va a tener que organizar un medio para disponer con quién se celebra y en qué condiciones un contrato que permita continuar con la producción en ese campo. Por esa razón, entiendo, fue que la agencia dispuso este acuerdo 4 de 2022, mediante el cual se puede
nominar inclusive un área que apenas esté en proyecto de devolución y no ya de vuelta como tal. Es decir, hacer una transición un poco más fácil, sin soluciones de continuidad, para que el desarrollo de las actividades en el campo se pueda seguir dando. Y con motivo de esa devolución de áreas de vueltas fue que la agencia también dispuso pues una nueva minuta que le ha denominado contrato de producción compartida, muy enfocada en ese tipo de campos que se devuelven a la agencia, pero que bajo unas condiciones distintas pueden seguir desarrollando actividades. Y por eso la agencia dispuso ese contrato de producción compartida, una novedad en lo que hace a las condiciones que conocemos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Y entonces en ese acuerdo 6 de 2022 está ese tipo de contrato. ¿Qué elementos, digamos, podría uno resaltar? Allí la exploración no es la protagonista, no es que no se tenga derechos exploratorios, sino que no es la protagonista, que las condiciones de contraprestación para el Estado están dadas en un 50% en la producción, que también no existe en consecuencia un programa exploratorio obligatorio para desarrollar o un programa específico de inversión en el campo. Y tiene unos elementos pues, que nos saca de lo usual, como son los contratos de exploración y producción. Aquí la agencia tendrá que tener un mayor, llamémosle, protagonismo en el desarrollo de las actividades. No es a riesgo, suerte y absoluto costo del inversionista, en la medida en que la agencia va a participar de una manera muy importante en la producción, y por esa razón pues el contrato tiene un diseño y una configuración distinta. Voy a ir adelante, por favor, Jennifer. Pero esto es, estaba hablando frente a los posibles nuevos contratos o nuevas áreas que se puedan asignar. Entonces, quiero cerrar ese punto diciendo, ahí hay oportunidades para las empresas que ya están en Colombia, las que quieran llegar a pensar, a competir por las áreas que van a ser devueltas, y sobre todo a tener la expectativa de si se abre un nuevo ciclo de asignación de áreas durante estos 4 años. Vamos a ver si algo de eso pueda pasar. Pero alguien pensará, bueno, ¿y los contratos ya suscritos qué? ¿Nosotros cómo estamos? Entonces, pues ahí también en las postrimerías de la anterior administración se dieron algunos cambios que todavía son una oportunidad para los contratos vigentes, que pueden echar mano de esas herramientas y que sobre todo, pues mientras estén vigentes, mientras no se decida un cambio, hay que tratar de aprovecharlas. Esas las llamamos oportunidades para esos contratos. El traslado de inversión, que ciertamente no es nuevo, pero que ahí está latente y que ha sido útil en muchas ocasiones en la agencia. Se han dado aplicación a este Acuerdo 1 de 2020, que ustedes recordarán, no es nuevo porque viene desde el 2015, cuando con ocasión de la caída de precios se diseñaron mecanismos de incentivos para evitar que se incumplieran los contratos, y entonces uno de ellos fue permitir que las actividades que estaban dispuestas en un área bajo un contrato se pudieran cumplir en otra área de otro contrato, pero eso sí, haciendo previamente las modificaciones a ambos contratos y cumpliendo los requisitos que ello trae. Este acuerdo, recuerden ustedes, amplía el rango de causas a las que se puede acceder para invocar ese traslado de inversión, para hacer la solicitud. Se puede para áreas disponibles, para áreas en exploración e inclusive para áreas en explotación.
sea de contratos o sea de convenios con Ecopetrol, y de hecho se ha ejecutado mucho de todos los tipos. Ha habido para áreas disponibles, ha habido para áreas en exploración y ha habido para áreas en producción. Cada uno con sus requisitos, con algunos costos adicionales cuando se trata, por ejemplo, de la simple renuncia a un contrato o a desarrollar las actividades exploratorias que ya estuvieran convenidas en el contrato emisor. Pero allí está entonces ese acuerdo y ese reglamento, que puede ser un poco complejo porque está bastante arreglado y bastantes requisitos para ponerlo en práctica y para invocar su utilización. Y algo muy cercano fue lo que pasó con el Acuerdo 10 de 2021, que trajo la acreditación de obligaciones exploratorias. El antecedente de este acuerdo es lo que pasó con los contratos especiales de proyectos de investigación, los pilotos de fracking, en donde el contrato se diseñó evitando los traslados de inversión que las empresas interesadas en hacer esos pilotos querían desarrollar mediante traslados de inversión de otros contratos para poder ejecutar las obligaciones de esos contratos especiales de proyectos de investigación, los llamados CEPIs. Como no fue posible permitir dentro de esa contratación los traslados de inversión, se inventó esta figura de la acreditación, que es muy parecida a lo que son los traslados de inversión, pero que no requieren en consecuencia una modificación contractual previa para poder invocar el cumplimiento de un compromiso exploratorio en un área distinta. Aquí sencillamente, como pasó con los contratos especiales de proyectos de investigación, las actividades y las inversiones ejecutadas en virtud de ese contrato, en ejecución de ese contrato especial de proyecto de investigación, puede servir para acreditar a obligaciones exploratorias en otros contratos. Digo yo que ese fue el antecedente que luego se amplió a este Acuerdo 10 de 2021 para permitir que en todo el territorio nacional se pudiera desarrollar la misma figura. Es decir, que un contrato que tiene pendientes actividades exploratorias puedan cumplirse a partir de perforar pozos, y solamente eso, perforar pozos en áreas distintas. Entonces ahí está la figura que también ha sido muy bienvenida, muy utilizada, y que recientemente se amplió el plazo de ejecución, porque recordarán ustedes que vencía el 31 de diciembre de este año, pero ya el Consejo Directivo lo aprobó para ampliarlo y no tiene fecha final hasta este momento. Otra figura que está ahí vigente es la que estableció el Acuerdo 1 de 2022, que son las terminaciones de mutuo acuerdo, cuando se dan ciertos requisitos y se cumplen ciertos trámites. Este acuerdo puede ser objeto de críticas por las condiciones que impone para determinar su procedencia. El hecho es que se reglamentó el proceso para llegar a una disposición de las partes mediante las cuales se terminan los contratos sin contraprestación alguna. Hay elementos que generan algo de incertidumbre sobre cómo se van a ejecutar, cómo se va a interpretar las normas y sobre todo a ponerlas en disposición de la agencia y de las partes y de la contratista del Estado para efectos de que case perfectamente con la voluntad que se quiere cuando se hace una solicitud de este tipo. Uno de esos elementos es, por ejemplo, cómo se va a determinar la selección, el perfil
de quien ha de ser como el perito que determine, a falta de una certificación sobre las causas de la suspensión y de la imposibilidad de ejecutar los contratos, cómo va a ser el perfil de ese perito o de ese tercero que expida un concepto mediante el cual se determine que realmente esas causas son ciertas y que van a hacer imposible la ejecución del contrato. Ahí hay un poco de incertidumbre, todavía que yo sepa no ha habido aplicación de ese acuerdo, pero va a ser muy interesante tratar de determinar cómo se desarrolla y cómo se puede comprobar, como lo pide este reglamento, que los hechos son ciertos y son suficientes para obtener la voluntad de la agencia en esa terminación de mutuo acuerdo sin contraprestación. Y por último menciono el acuerdo 5 de 2022, que es el que se expidió para condensar allí criterios de administración de contratos, en donde se traen elementos que antes estaban en otros reglamentos y hay algunas novedades, como por ejemplo el tema de los requisitos para la cesión de los contratos. Trae alguna polémica sobre ese artículo. Entiendo que todavía no se ha dado aplicación y por lo tanto no se ha interpretado el artículo. Creo yo que puede ser interpretada de diferentes formas, pero también la agencia, entiendo, es consciente de los problemas que trae su interpretación y está viendo cómo lo soluciona. Esto en cuanto, repito, a lo que tenemos hoy en día, sobre los que no sabemos si la nueva administración va a hacer alguna modificación. Por eso la importancia de ser conscientes de que aquí hay unos instrumentos que le llamo oportunidades para ver si se echa mano de alguno de ellos en la ejecución de las actividades de los contratos vigentes. Adelante, por favor. Sigue Jennifer, por favor. Claro que sí, muchas gracias y pues muchas gracias a todos los que nos están acompañando hoy. Esta es la primera vez que estoy en un espacio con ustedes, entonces muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, hoy queríamos también hablarles un poco de algunas resoluciones que están siendo, pues que ya salieron, de algunas otras entidades, específicamente dos que pueden tener un impacto y que pueden ayudarnos a capitalizar en estas oportunidades de las que estaba hablando el doctor Mantilla. En primer lugar, entonces, quiero hablar un poco de la nueva resolución de cambios menores. La nueva resolución de cambios menores salió a finales del mes de agosto de este año, a principios de agosto de este año, y la resolución viene a reemplazar la resolución anterior y trae unos cambios que los vemos como positivos. Algunos pues obviamente van a traer unos retos, pero digamos que lo que trae esta resolución es claridad. Entonces, cuando hablábamos de los cambios menores, antes siempre hablábamos de que, pues, que tenían que ser aquellos cambios que realmente no afectaban los recursos, que eran cambios que estaban dentro de lo aprobado en la licencia ambiental, pero había muy pocos elementos que podíamos realmente decir, ah, claro, esto es un cambio menor, esto no lo es. Entonces, digamos que esta nueva resolución trae realmente unos criterios mucho más específicos para saber bien qué es un cambio menor y qué no. En primer lugar, pues obviamente lo que ya sabíamos, que no genera impactos ambientales adicionales, también que la actividad nueva no requiera de nuevos permisos, porque pues esto es algo que es muy importante, porque si requiere nuevos permisos es porque se está haciendo una afectación a recursos, que se encuentre bajo las condiciones autorizadas en la licencia ambiental, que cumplan también la zonificación de la licencia ambiental. Y esto es importante porque esto antes no se tenía, pero es muy importante que no se afecten nuevas áreas, que la zonificación que se tenía en la licencia ambiental original igual se mantenga, y si se mantiene, entonces será un cambio menor. Y que la actividad que vamos a hacer se haga en una zona que no estaba destinada para la compensación del 1%. También esto es importante porque pues, también hace parte de la zonificación, pero es una parte que realmente no es
las áreas que están prohibidas como tal, sino es un área en la que yo estoy autorizado para hacer actividad, pero la tengo destinada para algo diferente. ¿Y por qué es importante esto? Porque esto nos ayuda, digamos, a saber cuándo tengo que pedir yo una modificación de una licencia ambiental, cuándo puedo pedir simplemente un cambio menor, pero también lo que trae la resolución es cuándo no necesito pedir tampoco un cambio menor ni una modificación de una licencia ambiental. Otro tema que me parece importante que trae esta nueva resolución es que incluye actividades dentro del listado de las actividades que trae como cambios menores, trae actividades costa afuera. Todos sabemos que lo que se viene para Colombia en los próximos años son actividades costa afuera que ya se han venido adelantando desde hace muchos años, que los TEAs que venían trabajando se volvieron contratos EIP y que ahí vamos a tener una actividad en los próximos años. Y eso quiere decir que esta regulación lo que hace es que se adapta a esto. También trae actividades específicas de unidades flotantes de almacenamiento y plantas de regasificación, que por supuesto va a ser algo que vamos a tener que seguir hablando a futuro con la demanda de gas que se está presentando en el país. La segunda resolución que les queríamos hablar es la de superposición de proyectos de diferentes subsectores de la industria minera energética. ¿Por qué esto es tan importante? Pues porque todos nuestros proyectos son de interés público. Y entonces, cuando tenemos todos estos proyectos que son de interés público, pues entonces, ¿cuál prima sobre cuál cuando hay una superposición? Antes teníamos una regulación un poco superficial que hablaba del tema de que el ministerio trataba de hacer unas conciliaciones y había un procedimiento muy, muy corto. Y esta resolución lo que trata es de precisamente ahondar en ese procedimiento. Sentimos que falta mucho en el procedimiento en temas de términos, del procedimiento más específico de lo que se puede llegar a hacer. Pero una cosa que nosotros vemos muy positiva es que tiene un registro de proyectos. Y esto va a significar, el registro de proyectos puede significar que ya no vamos a tener que hacer un estudio catastral muy a profundidad para poder hacer las primeras acercamientos a un proyecto. Que vamos a tener una información que va a ser confiable, esperamos, que va a ser confiable y que esto nos va a permitir no tener que hacer un estudio muy profundo en la primera fase de un proyecto. Para el Ministerio de Minas esto va a representar un gran reto, va a tener que hacerse una inversión significativa de recursos no solamente económicos, sino humanos, de cómo vamos a adelantar este registro, pero es un paso adelante de lo que teníamos antes, entonces creemos que vale la pena mencionarlo. Bueno, otro tema que les queríamos hablar es todo el tema de descarbonización. Entonces aquí ya entramos al segundo bloque del que les habló el doctor Mantilla al principio. En primer lugar, queremos hablar qué está haciendo la ANH en temas de descarbonización. El doctor Mantilla ya lo tocó un poco al principio. Entonces, hay una exigencia regulatoria del Plan de Gestión de Carbono en el nuevo Reglamento de Asignación de Áreas, en el Acuerdo 3 del 2022, que dice que la ANH podrá definir las formas como ellos van a elegir a los contratistas teniendo en cuenta estos requisitos, estos criterios, pero dice que siempre se va a tener que tener en cuenta la gestión de carbono. Y esto es importante, ¿por qué? Porque eso quiere decir que este va a ser el único requisito que va a ser, digamos, entre comillas, que no se puede mover dentro de los requisitos para la asignación de áreas. Esto lo toman los términos de referencia. Hay un desarrollo muchísimo más específico de cómo se va a hacer la asignación de estas áreas teniendo en cuenta este plan de gestión de carbono que tiene que tener, cómo se debe hacer, cuál es el mínimo que debe tener. Y digamos que esto quiere decir que ya tenemos una regulación que, como ya dijo el doctor Mantilla, si se va a aplicar o no, pues creo que todos estamos un poco expectantes a saber qué va a pasar con esto. Y por supuesto la posibilidad de acogerse a las nuevas minutas. Y es importante también decir que esto no es nuevo para el sector, porque la regulación de las obligaciones de descarbonización ya las venía aplicando la ANLA en las licencias ambientales. Entonces, en las licencias ambientales desde el 2019 aproximadamente, tienen en la fase de producción ya unas obligaciones de mitigación de gases de efecto invernadero y de monitoreo.
Entonces, lo que dice las licencias ambientales es que se tienen que presentar en el primer ICA de la fase de producción, el cuadro en Excel y tiene unos requerimientos pues, técnicos de cómo se debe hacer, la medición de los gases de efecto invernadero y se tiene que presentar un plan de mitigación de estos gases. Algo importante que queremos mencionarles es que en la licencia del piloto Calais, como esta licencia pues no tiene fase de producción, sino que es una fase de investigación, esta licencia tiene igual, a pesar de que no tiene fase de producción, tiene unas obligaciones especiales de monitoreo de gases de efecto invernadero y de reporte de los gases de efecto invernadero. Y lo que dice en esta licencia es que se tiene que hacer de acuerdo a los estándares de la EPA, precisamente porque en la parte de producción podemos usar la guía que tenemos del Ministerio de Minas para la medición, para la mitigación, que nos explican cuáles son los scopes, que nos explican que es un paso a paso de cómo hacer este tipo de planes, pero como esto es en la fase previa a la producción, es una fase de investigación, que es una fase un poco intermedia, dice, aténgase por lo que dice la EPA en este tema. Y finalmente, la resolución de emisiones fugitivas que salió este año también, la resolución 466, esta resolución también habla del tema de las teas, las quemas y este tipo de cosas que son lo que más cuenta a nuestra huella de carbono como industria. Ahorita Tomás nos va a profundizar un poco en este tema, pero una de las fuentes más grandes que nosotros como industria tenemos en el Scope 1 y en el Scope 2 son estas quemas y obviamente el consumo de combustible para energía. Entonces ya con esto creo que te dejo a ti la palabra, Tom. Sí, buenos días a todos y todas. Y bueno, ya cualquiera que se identifique con otro género o no. Muy complacido, como siempre, de compartir con ustedes este espacio ante quienes han sido mis profesores, ante quienes he aprendido mucho, y también complacido de tener asistencia internacional. Veo por ahí que nos visitan de Asomex Marcos Leyes y de IHS Carlos Bellorín, lo cual me complace porque parece que se están internacionalizando nuestras charlas. Bueno, el objeto de la parte que me corresponde a mí tiene que ver en general con descarbonización y pues la búsqueda de oportunidades en sectores que si bien no son aquellos a los que estamos acostumbrados, como son las energías renovables, como son la emisión y venta de bonos, pues indudablemente hoy día se van a convertir, o mejor dicho, indudablemente se están convirtiendo en parte pues de nuestro negocio, ¿no? Algunos dirán forzosamente, otros dirán voluntariamente, pero lo cierto es una realidad. Y como dice el famosísimo David Bowie, uno de los artistas más grandes del siglo XX, el mañana pertenece a aquellos que pueden oírlo venir, y muchos de los asistentes el día de hoy pues se han mantenido vigentes en la industria por más de 30 años, 40 años y saben qué es adaptarse a los cambios. Bueno, dicho lo anterior, el primer aspecto que yo quiero tocar es el de los bonos de carbono, que para algunos, digamos, cuando uno habla de bonos, lo sienten como rocket science, que dicen en inglés, pero en realidad pues son esquemas que aunque complejos en su implementación, conceptualmente son fáciles de concebir. Principalmente existen dos tipos de mercados, ya pasaremos a ver qué pasa en Colombia: un mercado regulado y un mercado voluntario.
la gráfica que ustedes ven a la izquierda de sus pantallas, donde hay unas empresas que tienen unas especies de chimeneas y un ciclo donde en el centro está el mercado de carbono, se refiere al mercado regulado. El mercado regulado más grande del mundo es el mercado de Kioto, pero donde principalmente los actores son los estados. Y el principal, digamos, mercado más grande de empresas podría ser el mercado o es, no podría ser, es el mercado de la Unión Europea. Sin embargo, ya pues distintos países vienen implementando mercados regulados de carbono. Es conocido el mercado de California. em, la China tiene varios proyectos piloto. Azerbaiyán, fíjense, ya tiene un mercado de carbono regulado vigente. Y en Colombia hay una comisión encargada de establecer pues, los criterios, primero la conveniencia y segundo los criterios bajo los cuales podría funcionar un mercado regulado. Entonces, ubicándonos de nuevo en esa ilustración que ustedes tienen a la izquierda de sus pantallas, donde hay dos chimeneas, en el mercado regulado de carbono, digamos, el primer hito que lo identifica es que hay una autoridad central que le otorga a cada una de las empresas que participan en ese mercado de unos derechos a emitir, digamos, gases de efecto invernadero, ya sea dióxido de carbono, ya sea metano, ya sea sulfato de azufre. En fin, existen los que se conocen en inglés como unos allowance. Entonces, mediante este sistema, las empresas pues tienen la posibilidad de, se puede decir, generar emisiones hasta ese límite que es permitido y que se lo ha asignado la autoridad central. Ahora, si una empresa, por razones de su operación, de expansión, necesita generar más emisiones de aquellas que han sido asignadas, puede acudir a ese mercado centralizado y adquirir esos derechos de emisión que le hacen falta. ¿Y esos derechos de emisión de dónde provienen? Provienen precisamente de las empresas que han sido pues pilas o porque razón de su operación no necesitan digamos, por decirlo en términos coloquiales, gastar todos sus derechos de emisión. Ese ahorro de derechos de emisión, ellos los transfieren al mercado y los venden en ese mercado. Ahora, ¿cuál es el truco y por qué se dice que es un mecanismo de disminución de emisiones? Porque cada año o cada vez que se defina el ciclo, dependiendo pues del sistema, la autoridad central va reduciendo el número general de asignaciones que se les hace a cada una de las empresas. Luego, por un lado, controlan el número global de emisiones que existen pues, en la jurisdicción de la que se trate y, por otra parte, lo van reduciendo cada año, teniendo en cuenta que, pues, al ser el bono de carbono un incentivo para reducir emisiones, las empresas se van adaptando cada vez más a nuevas tecnologías que les permiten generar menos emisiones. Ese es el mercado regulado. Colombia en este momento, pues en general no tiene un mercado regulado, ya entraremos en las normas específicas. El mercado voluntario, en cambio, pues como ya creo que puede ser evidente para ustedes, no existe una autoridad centralizada, pero sí depende de una autoridad perdón, una autoridad no, sino, perdón, una agencia privada o una empresa privada que tenga cierta reputación y que certifique que en efecto la empresa de la que se trate y que está tratando de emitir bonos de carbono eh, lo esté haciendo. O pues, pues certificarle a aquel que está adquiriendo bonos de carbono que en efecto no le están vendiendo humo. Funciona muy parecido tal vez al esquema de
de la certificación de salud financiera que emite Fitch Ratings o que emite Standard & Poor's, donde son empresas privadas, pero que tienen cierta reputación en la que la gente confía, y como la gente confía en ellas, pues creen en la calificación de riesgo que haga del estado financiero de las empresas y de los estados. Aquí ocurre algo similar con el Verified Carbon Standard. Hay estas, digamos, empresas privadas que tienen por su reputación, tienen unos estándares, siguen unos estándares específicos y verifican que aquellos que emiten estos bonos cumplan con esos estándares, y además pues llevan un sistema también de contabilidad para evitar que haya una doble contabilidad de esos bonos, ¿no? Entonces son los distintos sistemas. ¿Por qué una empresa optaría por el mercado voluntario? Porque posiblemente en su estado le estén exigiendo la neutralidad de carbono y no pertenezca esta empresa a un mercado regulado. Luego le interesa comprar bonos también por asuntos, digamos, reputacionales, e incluso en algunos casos se acepta para compensar con el impuesto al carbono, ¿no? Entonces son digamos, los dos mercados que existen teóricamente, ¿no? Jen, ¿puedes pasar a el siguiente slide? Entonces, ¿qué existe en Colombia? En Colombia, digamos, algunos erróneamente dicen que existe un sistema regulado de carbonos, lo cual, digamos, no es cierto. Sí existe cierta regulación sobre unos bonos que se llaman los CER, que son certificados de reducción de emisiones, Certificates of Emission Reduction, que tienen su origen, de hecho, en el protocolo de Kioto, y son, digamos, un mecanismo flexible para que países digamos, no industrializados pudieran aportar en la disminución de emisiones a través de bonos. Sin embargo, esto no hace parte del mercado regulado, porque no necesariamente esos bonos pueden venderse o no necesariamente esos bonos se venden en un mercado regulado, sino más bien se venden de forma bilateral entre negocios entre empresas, ¿no? No en un mecanismo centralizado que empata oferta y demanda y establece precios, ¿no? Estos proyectos MDL, mecanismos de desarrollo limpio, se desarrollan ante el Ministerio del Medio Ambiente. Su finalidad es obtener esa certificación, y es un proceso que comienza pues con una solicitud, con unos requisitos formales donde se presenta el diseño del proyecto, unos requisitos también de tipo técnico que se someten a la aprobación de un consejo establecido en el Ministerio, en una comisión, perdón, establecida en el Ministerio del Medio Ambiente para ello. La intervención del ministerio se puede decir que termina con la aprobación. En medio de este proceso de solicitud, el ministerio puede emitir una carta de no objeción que establece que se ha cumplido con los términos técnicos y formales de la solicitud. No está certificando como tal, no es el bono como tal, sino se puede decir que es una carta previa al bono, con la cual el inversionista en bonos de carbono puede empezar a solicitar financiación. Recuerden ustedes que en Colombia igual la venta de cosa futura por el 1869 del Código Civil pues es válida bajo la condición que exista. Si se vende la SAC, luego pues eso no tiene ningún problema, y de hecho lo usan varias empresas para financiar el mismo proyecto de descarbonización. Una vez lo aprobado el ministerio, ahí sí ya interviene, se puede decir, la autoridad internacional, que en este caso es la Secretaría constituida por el Protocolo de Kioto, quien asigna a una autoridad independiente la tarea de verificar que ese bono
pues, perdón, que ese proyecto se haya llevado a cabo y que en efecto hay emisiones y ya pues con este certificado de Kioto se puede vender en el mercado internacional, ya sea, y ahí sí puede a través de ingresar al mismo mercado de Kioto y los estados pueden beneficiarse de ello, o se puede vender de forma bilateral a cualquier otra empresa. También en Colombia tenemos los certificados provenientes de los proyectos de reducción de emisiones debidas a la deforestación y a la degradación forestal RED Plus, que es un procedimiento semejante al de los proyectos de mecanismos de desarrollo limpio, pero pues enfocado en temas de protección de los bosques y de los mecanismos de captura naturales de carbono. Donde se incluye, pues, además de la siembra de árboles o la reforestación para captura de emisiones, también la preservación de bosques cuenta para la emisión de estos bonos. Entonces, pues, haciendo aquí un paréntesis, digamos, corto y asociándolo, pues, con la industria petrolera, tal vez estos mecanismos y la posibilidad de generar utilidades de la disminución de emisiones, de los mecanismos de desarrollo limpio o de los proyectos Red Plus no han sido explotados plenamente por la industria. Si bien existen casos, pues la verdad es que la industria no ha adoptado estos mecanismos de una forma masiva teniendo las posibilidades. Pues si ya la licencia ambiental pues nos obliga a compensar y a pues, generar ciertos acuerdos con comunidades y a cumplir con obligaciones de licencias, pues ¿por qué no sacarle provecho a eso mediante digamos, instrumentos que ya la ley nos está ofreciendo, ¿no? Viene la pregunta de qué se debe, ¿no? Perdón, ¿qué se viene? ¿Qué se viene? Y esto, digamos, lo último que ha salido es la ley 2169 de 2021 y la resolución 0552 de 2022. Estas resoluciones, pues, establecen primero, digamos, la obligación de reportar emisiones a una base, se puede decir una base, un registro que ya existe, que es el RENARE, a otro que sigue en construcción, que es el SINA. Esta ley, la ley 2169, además establece, digamos, la posibilidad de compensar con bonos digamos, las compensaciones, que pena la redundancia, bióticas que establecen las licencias ambientales y también establece una comisión de estudio como ya les había adelantado, para implementar, pues para evaluar la conveniencia y si es conveniente implementar un mercado de bonos de carbono regulado en Colombia. ¿Sí? Una comisión que se instaló el 25 de mayo de este año y que debería estar emitiendo su reporte el 25 de noviembre. Entonces, ¿y esto qué nos indica? Pues a qué se viene. Uno, que va a haber un reporte obligatorio de emisiones. Eso, pues ya está establecido en la ley, pero falta que se regule, como le falta, digamos, a muchos aspectos siempre, y cómo y con quién, ¿no? Pues se viene, digamos, yo también diría que se viene un mercado obligatorio de carbono porque es la tendencia en el mundo y porque pues es un mercado nuevo que se abre y genera movimiento de la economía y nuevas oportunidades. Luego tiene todo el sentido del mundo y hay que prepararse para ello. Vale, no sé cómo estoy de tiempo, Bernardo, para saber qué tanto adelanto. Preocupes, Bueno, tenemos disponibilidad citados a la tertulia hasta las 10 de la mañana. Puedes proseguir, gracias. listo. Bueno, entonces,
esto pues nos asalta entonces la pregunta sobre cómo contabilizar, cómo monitorear esas emisiones, porque si pues se puede sacar fruto de la reducción de emisiones, pues lo primero que se exige pues es saber cuántas emisiones existían antes de, de reducirlas y qué aspectos, digamos, son relevantes para la reducción y qué aspectos podrían ser obligatorios. Y para esto, también, pues basado en los desarrollos de la Convención Marco de Cambio Climático de Naciones Unidas de 1992 y pues sus desarrollos y digamos la Comisión para la Implementación de Cambio Climático de Naciones Unidas, se han definido lo que se conocen como los 3 scopes o los 3 alcances que también ustedes pueden encontrar en la guía para empresas de cambio climático que existe en Colombia, que es una guía, o sea, no es un instrumento obligatorio, es solo una guía, pero ahí está descrito y de hecho esta gráfica, si ustedes ven, proviene de la Comisión para la Implementación de Cambio Climático de Naciones Unidas, y de hecho yo pegué esta gráfica de la misma guía que pega lo establecido ya por Naciones Unidas, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que ahí hay tres scopes donde se puede generar reducción. El primero se refiere a las emisiones directas que se originan, digamos, en la propiedad o que están controladas por las empresas. En nuestro caso, digamos, pensando en la operación petrolera de exploración y explotación, pues serían las emisiones, la combustión directa que se genera en campo, ya sea por el venteo que se hace, la quema de gas en el campo, o la misma producción de energía a través de diésel, por ejemplo, en los campos. Ese sería, digamos, el primer scope de emisiones. El segundo scope ya se refiere también a la operación que se presenta en el campo, o sea, también se refiere a emisiones directas y se refiere al consumo de energía eléctrica como tal y pues digamos si uno lo entiende dentro de la lógica de las políticas de cambio climático y de disminución de emisiones, pues tiene que ver con un consumo eficiente de energía. Ustedes todos saben que la energía que no se consume se pierde. Luego, una gran parte de la campaña de la política de estrategia de disminución de el calentamiento global, pues es consumir solo lo que se necesita, ¿no? Porque así se generan menos emisiones. Luego, ese segundo scope le apunta tal vez a esa política internacional. Y el tercer scope ya se refieren a las emisiones indirectas que no controla el operador, digamos, pensando también en un campo petrolero, ya tendría que ver, por ejemplo, con el transporte de los combustibles que se obtuvieron y que ya no hacen parte como directa de la operación y que ya no controla el operador. Obviamente, si estamos hablando de la refinación, pues el scope 1 va a ser mucho más amplio que el de una operación de exploración y explotación, porque pues la cantidad de procesos industriales que generan combustión en una refinería, pues son muchos más que los que genera una exploración y explotación petrolera. Luego, pues el scope 1 en ese caso sería mucho más amplio. O igual, pues si estamos hablando de transporte de hidrocarburos por oleoductos y estamos hablando, por ejemplo, de emisiones fugitivas, pues mientras para los exploradores y explotadores, pues son, mientras las que controlan el campo por líneas de flujo, pues son menos, para una compañía grande como Zenit o Ocensa, pues el Scope 1 está constituido en grande por esas emisiones fugitivas que son parte de su operación. Luego, esos son digamos, los 3 scopes donde se puede generar reducciones de carbono. Y Jen, pasas porfa al siguiente slide. Y digamos también basado en los estudios de Naciones Unidas, también en las normas ISO al respecto, la ecuación para el monitoreo de esas emisiones es una ecuación, digamos, relativamente simple, que incluye un factor de actividad, que es la magnitud de la operación que se haga de las emisiones, entendidas en términos, en este caso, de terajulios, ¿no? Ese es el factor de actividad. Luego, para tener ese factor de actividad hay que convertir, si estamos hablando de barriles o de galones de diésel, primero hay que convertirlo a terajulios y eso multiplicarlo, de esa magnitud, multiplicarla por una constante que está establecida pues ya por este tipo
de tablas y guías y normas ISO, que por ejemplo, para el caso de la quema de diésel, pensando en una quema de diésel en operación petrolera, pues por cada, digamos, kilogramo, perdón, por cada terajulio que implique ese diésel, se genera, en este caso, 74.193 kilogramos de dióxido de carbono. Obvio, la medida y esa constante cuando se trata de dióxido de carbono, cuando se trata de metano o cuando se trata de nitrato de azufre, pues son distintas porque pues, cada elemento pues, tiene una carga contaminante distinta. Pero pues la ecuación en principio parece simple y bueno, era para que ustedes tuvieran de pronto tal vez una ideita al respecto. Finalmente, entonces, nuestra operación en general, ¿dónde se puede ver que se reduzca carbono? ¿Qué medidas se pueden adoptar? Y hablamos de la reducción de las clásicas emisiones fugitivas, venteos y las quemas rutinarias de gas en TEA. Pues, y la verdad es que en realidad, si uno ve la industria, pues es que las emisiones no son tantas como a veces se le tilda a la industria, por lo menos las emisiones de la operación directa. Luego hay el llamado, obviamente, es adoptar, adoptar tecnologías que nos lleven a reducir eso. Y de hecho ya en el país, pues algunas empresas vienen adelantando unos proyectos súper interesantes, de los cuales también pues han logrado algunos emitir bonos, y no me refiero solo a compensaciones, no me refiero solo a la siembra de árboles para atrapar y capturar carbono de forma natural, sino me refiero también pues a proyectos, no sé, es conocido el proyecto de Parex, que usa la energía, digamos, calórica, térmica del proyecto para el mismo, digamos, para la generación de energía que nutre la operación, ¿no? La misma energía que produce digamos, la misma energía calórica que produce la operación de por sí, ¿no? El calentamiento de agua, el gas, se recicla en la misma operación para el movimiento de esta misma, ¿no? Digamos que se vuelve un ciclo. Algunos dicen que es un proyecto de energía geotérmica también ese de Parex. Geopark, por ejemplo, ha hecho esfuerzos grandes por unirse a la red interconectada nacional para evitar la combustión, generar combustión de diésel en el campo. También ha usado gas, que pues es controvertido como un material de disminución de emisiones, pero lo cierto es que sí disminuye emisiones. No sé, Sierra Col también anunció que iba a hacer un proyecto geotérmico, y muchos han adoptado también parques solares, ¿no? Por aquí está el proyecto de Ocarros, de Parex, está el proyecto de Llanos 34 de Geopark, de lo que pude investigar. Luego sí hay ese movimiento y sí hay empresas que están metidas, digamos, para usar el término general, en la jugada, haciendo ya cosas o ya adoptando proyectos ya de este tipo, y que van de acuerdo pues con la tendencia mundial, con la tendencia del gobierno actual y con la necesidad de que la industria petrolera pues sea una aliada en la descarbonización. ¿Vale? Pasas a la siguiente, Jen, por favor. Ahora, ya pensando en una industria que a largo plazo va a tener que mutar, ¿no? Si estamos hablando que para 2050 casi todos queremos ser carbono neutral y que el consumo mundial de hidrocarburos va a disminuir, pues tenemos que analizar como qué incentivos existen en general dentro del, dentro del mapa, con qué instrumentos contamos para, para, para adaptarnos y adoptar nuevas fuentes de energía y proyectos de eficiencia energética. ¿Y qué existe en Colombia? En Colombia principalmente, digamos, los proyectos de energías renovables han funcionado con el controversial cargo de confiabilidad, que evidentemente implica un subsidio del Estado
para los que no están familiarizados con el cargo de confiabilidad, en el cargo de confiabilidad, pues mediante subastas se le asigna una capacidad de producción a los productores, a los generadores de energías renovables, pero no es necesario, digamos, que ellos estén alimentando el sistema interconectado nacional todo el tiempo, sino en tiempos de escasez y cuando el gobierno se lo solicita, ellos generan la energía y se pegan, digamos, al sistema interconectado nacional. Mientras tanto, ellos pueden hacer ventas, digamos, de tipo industrial de su energía, y tienen apagado ya, digamos, y tienen apagado el switch para el sistema interconectado nacional. Luego, solo cuando el gobierno se los pide, ellos entonces entran en acción. Mientras tanto, el gobierno les va pagando un fee, pues digamos, mensualmente o de acuerdo a lo que se ha establecido también en la subasta, un fee que de todas formas tienen fijo para mantener sus costos operativos normales, ¿no? Luego, pues fíjense ustedes que es un incentivo grande porque si a uno le pagan por tener apagado el switch, pues qué bueno. ¿No? Existen las obligaciones de cuota, que en Colombia entiendo son el 10%, y es la obligación que tienen distribuidores y comercializadores de comprar el 10% de la energía de productores de energías renovables. Existe también la figura del prosumidor, que ya pues es más, no es tanto ya a nivel de industria, de producción industrial, sino más bien para los consumidores comunes y silvestres como todos nosotros en nuestras casas, de poner paneles solares en las casas y el exceso de energía que se produzca, poderlo vendérselo al sistema. ¿Mm? Para esto es necesario que haya medidores inteligentes, para esto es necesario que haya líneas de energía que transporten la energía de forma bidireccional, de forma tal que al final de cada ciclo yo pueda compensar con el sistema interconectado nacional cuánta energía yo como productor domiciliario, pero productor, le proveía al sistema y cuánta energía el sistema me proveyó a mí y así al final pues hacer como una compensación que se ve reflejada en la cuenta de energía de cada uno. Esto pues es un poco, se empieza a adaptar, pero pues obvio nosotros pues no, todavía no, pues faltan digamos que ha faltado todavía una popularización de la autoproducción, ¿no? Los incentivos más normales y conocidos de todos son incentivos tributarios y arancelarios. Todos los productos, digamos, que se utilizan para la producción de energías renovables no pagan aranceles o pagan aranceles muy bajitos. Igual por estos productos hay una depreciación acelerada. Igual por estos productos que aportan a las energías renovables y a la eficiencia energética, hay descuentos del impuesto de renta, creo que actualmente es 50%. Y es pues digamos, y es como naturalmente se ha incentivado a los inversionistas a adoptar sistemas de producción de energías renovables y de eficiencia energética. ¿Qué se podría venir? Y estos ya son modelos teóricos de tipo internacional. Se podría venir una tarifa garantizada. Esto es sencillamente para pagarle una tarifa regulada cada mes al inversionista que cubra sus costos operativos y le dé una utilidad razonable. Una medida que a veces política, que a veces es cuestionada porque no incentiva al inversionista a ser eficiente, porque pues si sus costos operativos va a estar siempre cubiertos, pues no siente la necesidad de hacerlo mejor. Una prima garantizada, que es una prima que se le añade al precio de mercado y que le permite obtener una utilidad razonable y cubrir sus costos operativos. Y también se habla en el mercado internacional de contratos diferenciados. Y estos contratos diferenciados se refieren a los eventos en que las partes, el Estado y el inversionista, establecen un límite a partir del cual, por fallente vas a la anterior, aparece un límite según el cual si la tarifa de mercado es más bajita que ese límite, el Estado se ve obligado a complementar el pago de esa tarifa hasta alcanzar el límite. ¿Vale? Entonces es posible que si el gobierno quiere incentivar medidas renovables, digo, energías renovables,
adopte estos modelos que son conocidos, digamos, internacionalmente, con el cuidado que debería tener, porque pues esto también ha llevado, tanto subsidio también ha llevado al déficit tarifario energético en varios países, en Italia, en España, en República Checa, hay unos casos bastante significativos, porque pues, tanto subsidio también puede llevar a la quiebra del sistema, ¿no? Pero bueno, hasta ahí voy, digamos, como de pronto mucho tema para esta charla, pero pues digamos la idea es poner estos temas sobre el tapete y que ya ustedes inicien la discusión al respecto. Por último, el doctor Mantilla me pidió especialmente ayer, pasa a la siguiente, que hablara un poquito del acuerdo de Escazú, porque yo había escrito algo sobre eso anteriormente y ustedes saben que antier se aprobó ya en el Congreso el acuerdo de Escazú y un poquito qué se nos viene con el acuerdo de Escazú. Creo que ustedes recuerdan que cuando hubo discusiones hace un año, porque el Congreso no había firmado el acuerdo, los detractores del acuerdo de Escazú hablaban de que esto era una hiperinflación normativa, porque en Colombia ya había una suficiente protección del medio ambiente, lo cual es cierto, o sea, digamos que lo cual es parcialmente cierto, porque en Colombia sí hay bastantes, digamos, mecanismos de protección al medio ambiente, ¿no? Pues tenemos el derecho ambiental sancionatorio, tenemos derecho penal, tenemos responsabilidad civil por daños al medio ambiente, tenemos licencias ambientales, tenemos permisos, y tenemos, digamos, en cuanto a acceso a la información, tenemos la ley de transparencia, en fin, como que hay muchos mecanismos que protegen el medio ambiente como un bien de protección especial. Luego, algunos decían que era innecesario tal vez adoptar Escazú. Pero la postura, digamos, que yo adopté en cierto momento en un escrito es que no, que sí hay cambios y sí hay cambios que además pues van a afectar a la industria y que hay que, para bien y para mal, y que hay que adaptarse a esos cambios, ¿no? En general, Escazú se trata sobre acceso a la información ambiental, participación ambiental, participación en las decisiones ambientales de las comunidades y de aquellos que pueden ser afectados por esas decisiones y sobre justicia ambiental. Sin embargo, eso se puede desagregar también en estos 7 temas que ustedes ven en el slide. En cuanto a transparencia, dice transparencia, debería decir transparencia, perdónenme ahí el error el error de tipografía. En cuanto a transparencia, resulta que Escazú establece que el administrador de los recursos debe dar acceso a la información medioambiental. Entonces ahí pues seguramente surgirá la pregunta cuando se regule lo relativo a la adopción del acuerdo de Escazú, porque necesitará una regulación, pues ¿quién es el administrador del recurso? ¿Cuentan los operadores como administrador del recurso o se refiere a la ANH? ¿Y cuál será el límite del acceso a esa información ambiental si es que hay algún límite? No, recuerden que de todas formas el acuerdo de Escazú existe establece que el Estado puede adoptarlo de acuerdo a sus posibilidades, ¿no? Y a sus capacidades, es decir, permite cierta flexibilidad. Luego depende de la autoridad regulatoria hasta dónde hasta dónde se le puede exigir a los particulares ciertas cargas como la carga de información, ¿no? Entonces, en transparencia sí se puede venir para la industria que un particular o la comunidad pueda exigirle a las compañías la revelación de la información ambiental. Que esto ya de alguna forma existe en la ley de transparencia, pero ha sido, digamos, que la interpretación no es tan clara. O sea, ha habido decisiones en el sentido de no es necesario revelar cierta información, otras sí es necesario revelar cierta información por conexión, digamos, con derechos constitucionales. Y por la misma ley de transparencia, pero la ley de transparencia no decía explícitamente que el administrador de recursos naturales tenía que otorgar la información a aquellos que tuvieran algún interés, ¿vale? Entonces luego ahí pueden venir cambios. En cuanto a justicia, digamos que Escazú establece que tienen que establecerse órganos especializados en justicia ambiental o capacitarlos, lo cual es muy bueno porque los jueces en general no saben mucho
de medio ambiente. Entonces hay que, o que capacitar a los jueces o crear un órgano, no sabemos en qué haya en la cabeza de, digamos, de nuestras autoridades y hacia dónde va a ir esta regulación. Todavía falta mucha tela por cortar ahí. Pero pues me parece un aspecto interesante y un aspecto, digamos, positivo. En cuanto a la responsabilidad civil por actividades contaminantes o daños al medio ambiente, eh, Escazú trae una cosa pues trae varias cosas muy interesantes o varios aspectos interesantes. Primero, que se le debe facilitar la prueba a la víctima. Esto ha pasado por jurisprudencia, el Consejo de Estado y, la misma Corte Suprema hablan de cargas dinámicas de las pruebas, ustedes lo saben, presunciones de culpa, presunciones de responsabilidad, a veces responsabilidad objetiva, a veces presunciones de causalidad, tampoco hay como una terminología unívoca en la jurisprudencia. Sin embargo, Escazú exige que se aclare y que se diga, bueno, cómo facilitarle la prueba a la víctima, teniendo en cuenta que los daños ambientales muchas veces se reflejan mucho tiempo después de la actividad contaminante, pues es difícil para la víctima probar el daño y probar la causalidad. Pero digamos que al margen de eso, lo importante es retener que de alguna forma lo va a tener que regular el Estado. Y vamos a ver cómo saldrá esa regulación y eso pues implicará en nuestra operación que cuando haya daños ambientales, pues la víctima va a tener cierta ventaja en los procesos. En cuanto a gobernanza del medio ambiente, yo creo que ustedes ya cuando oyeron sobre la discusión que hubo en Escazú, se habla de la intervención de la Corte Internacional de Justicia, de la Corte Interamericana de Justicia y de tribunales de arbitraje internacionales. La Corte Internacional de Justicia intervendría en los casos de disputas en cuanto a la interpretación del tratado entre estados, lo cual no debería afectar mucho a la industria. La Corte Interamericana de Justicia ya existe y ya actúa cuando el Estado, cuando se han agotado, digamos, los recursos internos del Estado y el Estado no ha dado una protección satisfactoria a digamos, a las víctimas a las que presuntamente se les ha violado los derechos que están consagrados en la Carta Interamericana de Derechos Humanos, en la Carta Interamericana. Luego ahí no cambiaría mucho la cosa, aunque se pataleó bastante cuando se discutió el acuerdo de Escazú sobre, no, que ahora vamos a perder soberanía y todo esto. Yo no lo veo como que vaya a afectar mucho en cómo se ven las cosas a nivel interno. En los tratados internacionales relacionados con el medio ambiente se obliga a que haya primero una visión intercultural, más un mandato, digamos, de optimización, más una obligación de medio, algo que es difícil de concretar. Y en la negociación de tratados internacionales se le va a exigir al Estado que incluya a la sociedad civil en las discusiones, a las organizaciones no gubernamentales. Se establece el medio ambiente como un derecho humano y por lo tanto, pues se lo entenderíamos nosotros en Colombia como un derecho fundamental. Esto ya ha pasado, ya la Corte Constitucional lo ha hecho antes en Colombia, sin embargo ha tenido que usar criterios de conexidad a través del derecho a la salud, a través del derecho a la vida, a través de la dignidad humana. Se ha establecido que el medio ambiente es un derecho fundamental, pero pues esto ya es una relación más directa y que podría implicar para la industria en caso de peligros al medio ambiente, podría implicar acciones de tutela, nuevas acciones de tutela. ¿Por qué no? Y finalmente, pues Escazú exige pues una participación de las comunidades en las decisiones que las afecten. No trae algo muy distinto a lo que ya concebimos a nivel nacional. Ustedes saben, Colombia de todas formas es líder en participación, digamos, democrática de las comunidades y las sentencias de la Corte Constitucional muchas veces son ejemplo a nivel internacional. Sin embargo, esto es, creo que para mí, pues es una opinión personal, no involucren aquí a Mantilla ni a Jennifer, es una buena oportunidad para que se regulen las relaciones con las comunidades. En Colombia, lastimosamente, la regulación de consulta previa y consultas populares en general es tal vez
no muy detallada, y esto ha llevado, pues ustedes lo saben muy bien, a la parálisis de varios proyectos, porque uno no sabe cuándo es que concierta o no, cuándo llega o no a una concertación con la comunidad, si lo que se requiere es una concertación con la comunidad, si lo que se requiere es una aprobación, si no se requiere la aprobación, y finalmente los proyectos muchas veces paran porque no hay una certeza jurídica al respecto. A mí me parece que es una oportunidad para que se regule y se dé certeza jurídica. Y ya con esto termino, Bernardo, que ahí vi que prendiste la cámara, pero justo terminé. Entonces, muchísimas gracias a todos, y bueno, dejo aquí al doctor Mantilla para que concluya. Bueno, como Tomás se tomó más del tiempo debido, lo cual le agradezco, me toca hacer un corte de temas. Vamos a dejar el tema de la energía geotérmica y de hidrógeno para otra oportunidad, y a manera de cierre solo voy a mencionar algunos temas controversiales que creo además invitan a la discusión que vamos a tener ahora. Digo temas controversiales porque muy posiblemente en el próximo futuro vamos a tener que tener los ojos bien abiertos sobre las cosas, cómo se van a dar y qué participación tiene nuestra profesión en esos temas controversiales. Me refiero básicamente a estos que les traigo para su consideración. El tema del desabastecimiento posible y de la eventual importación de gas, puede ser de Venezuela o de otro país, pero bajo qué condiciones, si se trata de Venezuela en particular, porque ahí tenemos una especial condición que actualmente existe con las operaciones comerciales con Venezuela debido al embargo, que van a obligar a tener ciertos cuidados sobre si se puede adquirir productos o servicios o algún tipo de negocios con el gobierno venezolano. Entonces ahí hay un tema que le llamo controversial para efectos de tener muy bien dispuestas las alertas. Lo otro es lo que uno ve ya con la reforma tributaria. La reforma tributaria trae pues unas especiales condiciones para la industria petrolera que van a obligar muy seguramente a que las demandas que haya contra la ley que la establezca esta reforma, unas discusiones sobre, por ejemplo, el principio de equidad, el principio de igualdad, sobre si el establecimiento de la deducción de regalías es correcto de la forma como se viene concibiendo y que tanto afecta a la industria. Entonces ahí veo, pues habrá controversias judiciales, inclusive en relación con ese tema. Y más tarde, muy posiblemente va a haber discusiones sobre implicaciones en materia de costos operacionales y de tarifas ya de productos, tanto de transporte como de producto final, que van a seguir siendo problemas y discusiones, inclusive jurídicas, sobre la forma como ellas se implementan. Yo veo también que ya en materia de gases, de manera específica, pues esta tendencia de considerar al gas como una fuente de energía no renovable, adaptado a Colombia y diferenciado del petróleo, pues puede traer algunas discusiones otra vez en términos de igualdad, y creo que por ese lado vamos a tener problemas. Problemas, quiero decir, discusiones alrededor de si la manera de tratar la regulación, este tipo de diferenciación entre un producto y otro, es la manera correcta de hacerlo. Ustedes saben que ya hay discusión en relación con la planta de regasificación del Pacífico y si vale la pena establecerla desde ya, con los costos que para el consumidor le implica empezar a pagar desde ya en sus tarifas esos costos de esas plantas. En cuanto al fracking, vamos a seguir teniendo la discusión muy posiblemente sobre si esas mismas discusiones que se vienen dando de tanto tiempo atrás por fuera del país van a seguir en el país
de la misma forma, con las leyes que ustedes saben, que los proyectos de ley que se han radicado, las decisiones de las cortes que se han dado. Entonces, y con en los anuncios de la política en ese sentido, vamos a ver posiblemente una controversia extendida por un tiempo más alrededor del fracturamiento hidráulico. Y por último, quisiera mencionar algo en relación con el tema del rol de los hidrocarburos en la transición energética, porque ahí veo que este gremio nuestro de los abogados metidos en temas de energía, creo que tiene importancia determinar esas nuevas políticas que ya se anuncian van a obligar a que haya un ajuste institucional. Creo yo que las estructuras de las entidades de gobierno actuales y de la regulación que las rige tiene que hacer un ajuste si se quiere implementar las políticas que ya se han anunciado. En particular, uno podría hablar de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Su estructura actual no parece coincidir con la política como se ha anunciado. Sus funciones que están en normas de jerarquía legal no parecen coincidir con lo que se quiere hacer ahora en la nueva política. Entonces yo veo ahí un trabajo en relación con esos ajustes. Por otra parte, el anunciado no asignación de nuevas áreas posiblemente va a traer pues que haya un comercio con respecto a las áreas y los contratos existentes y posiblemente, porque así lo ha anunciado el gobierno, se quiera hasta incentivar que los contratos actuales se desarrollen plenamente, lo cual uno supondría, si eso es el interés del gobierno, pues habrá algunas medidas para que efectivamente se logre quitando las trabas que hasta hoy uno encuentra. Vamos a ver si eso pudiera ser así. En la reglamentación de Escazú, que mencionaba ahora Tomás, muy posiblemente va a haber mucho trabajo regulatorio de reglamentación de todas esas normas, porque son por ahora normas básicas, abiertas, que necesitan una concreción reglamentaria. Y por último, pero quizás lo que más le atrae a uno la atención es lo de la descarbonización. Esto también tiene que establecerse una regulación, tanto de incentivos, de restricciones o de exigencias técnicas para las operaciones, y ojalá con unos incentivos de reconversión industrial como se hacía en los años 80 para que esto realmente tenga cabida dentro de las operaciones actuales. Creo que la ley del Plan Nacional de Desarrollo puede ser un instrumento para implementar esas nuevas medidas. Vamos a ver si así se hace. Y entonces les agradezco mucho e invito a los participantes a que hagamos un diálogo. Si Bernardo puedes abrir la discusión, por favor. Gracias. Primero quiero agradecerles al doctor Mantilla, a la doctora Belonia, al doctor Tomás Restrepo por su amabilidad, generosidad de haber compartido este espacio. Y quisiera que se manifestaran los asistentes con preguntas. Estaba buscando en el chat a ver si había alguna pregunta, pero no encuentro. Entonces me gustaría, si desean, con mucho gusto está abierta el espacio para preguntas. Comentarios. Buenos días, Alberto Moncada. Sí, yo había puesto una pregunta en el chat Ah, perdón. y es sobre la deducción de las regalías en la renta, que en mi concepto solo se da cuando se paga en dinero. Si se paga en especie no tiene por qué haber deducción. Entonces mi pregunta es si esto es correcto. Pues Alberto, yo veo una discusión precisamente alrededor de ese punto y es muy interesante porque efectivamente el manejo de las regalías ha sido de tiempo atrás una discusión sobre cómo se maneja contablemente y tributariamente ese, llamémosle ese pago. Sí, porque la discusión radica básicamente en si la regalía es un costo de producción
que puede ser en consecuencia deducible o es una, llamémosle, un derecho del Estado, como lo han dicho recientemente en el Congreso, por que le pertenece al Estado ese tipo de producto y en consecuencia no debe ser objeto de esa deducción para efectos de no disminuirle el impuesto a las empresas. Entonces, ahí hay temas relacionados con esta específica mención porque pareciera ser un tema eh, un tema difícil de tratar cuando la regalía es en especie o cuando la regalía es en dinero, porque su tratamiento parece que, eh, que depende obviamente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos determinarlo, cuando se paga de una forma u de otra. Parece ser entonces muy dispuesto a que la misma autoridad determine eh, una tarifa distinta tributaria. Y eso no suena bien. E inclusive una parte del costo, una parte de la discusión es el costo que implica la producción de ese 20% o de ese 8% de la regalía. ¿Cómo se maneja entonces si para el inversionista productor igual le genera esos costos, no solo el 80% restante que a él le pertenece, sino ese 20% que le ha costado producir? Entonces yo no tengo una buena respuesta a la pregunta, pero sí menciono que hay una discusión abierta muy del punto de vista contable y tributario que vamos a ver en los próximos días, posiblemente con la reforma. Sí, doctor Mantilla, gracias. Sí, pero es el mismo problema que tendría el contratista cuando la ANH tiene participación en la producción. Entonces eso también sería un costo para el contratista y también por precios altos. Ese también sería un costo para el contratista. Entonces yo creo que inicialmente el contrato de asociación pues no había discusión. Se le entregaba el 20% a Ecopetrol y ese era parte, es lo que dice la Constitución por un lado y parte del contrato. Lo mismo debe pasar ahora con el 8 o el 10%. Entonces yo creo que ahí eso hay que aclararlo porque eso está en la reforma tributaria que dice que no se descuenta en ningún caso. Así se entreguen las regalías en especie o se haga con dinero. Si yo lo hago con dinero, yo lo que quiero es un bien que le pertenece al Estado, entonces yo ese bien lo comercializo, tengo un ingreso y por lo mismo pues tengo una deducción con el dinero que yo le di a la agencia. Eso es. Doctor Alberto, entonces satisfecho, qué pena que no lo he mencionado, me di cuenta posteriormente que sí habías puesto la pregunta en el chat. Continuamos con una pregunta que acaban de poner en el chat, dice así: buenos días, ¿existe la posibilidad de obtener la adjudicación de una nueva área libre a través del cambio de obligaciones con una compañía que no puede realizar sus compromisos por temas de bloqueos ambientales? Es decir, para esos compromisos a la nueva área, con eso se puede demostrar que se puede ir a favor de la nación y no dejar unos compromisos perdidos. Espero, doctor Mantilla, me pueda ayudar con esta pregunta, dice. Sí, entendiendo que la pregunta se refiere a qué es lo que está en la reglamentación hoy en día. Hoy en día la reglamentación sí establece la posibilidad de hacer, por ejemplo, traslados de inversión de un contrato que ya tiene unos compromisos exploratorios pendientes de ejecución y que no pueden ser ejecutados por cualquier factor, por ejemplo, de temas ambientales o temas de problemas sociales. En consecuencia,
esa es una de las causales posibles según el acuerdo 01 para que se pueda hacer el traslado de inversión a un área disponible, dice el reglamento. La manera como se estableció en el pasado es que esa posibilidad de hacer ese traslado se implementaba mediante el proceso permanente de asignación de áreas, haciendo la solicitud de incorporación del área, aquella disponible, que se iría a ganar el que fuera interesado, el que estuviera interesado en hacer el traslado de inversión, mediante el compromiso, el valor del compromiso del contrato que no se puede ejecutar. Eso hoy en el último ciclo se implementó como una realidad, solo que no es previo a la asignación del área, sino posterior a la asignación de un área, cómo se puede hacer el traslado de inversión. Entonces, en conclusión, el reglamento actual sí lo permite de la forma como está descrita en la pregunta. Quisiera saber si hay alguna pregunta en el chat. Anotan que, pues, que los felicitan y que ha sido una excelente tertulia y que en estos años de la industria nunca se había vivido una época de tanta incertidumbre y zozobra, dice el doctor Edgar París. ¿Hay más preguntas de alguno de los asistentes o continúo ya con el cierre? O comentarios, no solo preguntas. Comentarios. O comentarios, sí, correcto, comentarios. Pues yo tengo un comentario sencillo, es que nos han dejado ustedes, y muy agradecido por eso, unas inquietudes profundas con visos positivos y estoicos, desde luego, como lo anunció el doctor Mantilla, y que debemos aprovechar y orientar nuestros esfuerzos hacia situaciones que sean favorables y positivas. No sé si hay algún otro comentario, si no, inicio el cierre. Aquí dice, ¿cómo puedo comentarme con el doctor Mantilla? Está en pantalla el teléfono, el correo de la firma Mantilla, McCormick Asesores, entonces pueden contactarse y vuelven a agradecer por el excelente y valorable espacio. Ojalá se repita. Seguro necesariamente tendremos que volver sobre estos temas dependiendo de cómo vayan evolucionando. Quedo agradecido con el doctor Mantilla, con la doctora Beloni y con el doctor Restrepo por sus excelentes intervenciones y bueno, esperamos que próximamente podamos volver a verlos en este foro. Muchas gracias. Bueno, muchas Muchas gracias. gracias, Gracias a Fernando. ustedes. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, señores, que estén Luego. muy bien. Gracias por su Luego. asistencia. Gracias, Fernando. Muchas gracias. Hasta Muchas luego. gracias. Buen día. Buen día, que estén muy bien. Chao, Bernardo. Gracias.